Según el boletín informativo mensual de la Asociación de Bancos Privados correspondiente a julio, el último publicado, Evolución de la Banca Privada. En 2014, de acuerdo con los datos del Banco Central, el volumen total de crédito fue 20.106 millones de dólares entre créditos de consumo, vivienda, productivos, microcréditos, entre otros. En 2013 se entregaron 18.651 millones, es decir, se registra un decrecimiento de 7.8 durante el último año. Pero en 2015, al existir menor liquidez en la economía, se puede prever que exista un menor crecimiento en el volumen de los depósitos previstos para este año. Todas estas realidades podrían conducir a una merma en la entrega de créditos, agrega el boletín. Está con nosotros César Robalino, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la entrevista. En cuanto a depósitos y créditos, al momento, ¿cuál es la situación actual y cuál es la situación previsible para el resto del año? Vea, Alfredo, permítame iniciar esta entrevista ratificando la situación en que se encuentra la banca privada del Ecuador, no obstante los problemas macroeconómicos que enfrenta el Ecuador, no obstante la debilidad que demuestran ciertas empresas de los sectores productivos del país. La banca sigue sólida, solvente y con suficientes recursos de liquidez, y se ha preparado en esa forma para absorber los choques externos a la banca que se están produciendo en el Ecuador. Y esto es satisfactorio gracias a la alta competencia, profesionalización, seriedad en la evaluación de riesgos crediticios en general que desarrollan los administradores de la banca privada ecuatoriana, ¿sí? Ahora, yendo a lo concreto, Alfredo, la expansión del crédito se viene reduciendo. La consecuencia de esto, el origen, es porque la evolución de los depósitos, que es la fuente más importante como fondeo de la banca, para cumplir con una de sus funciones básicas, que es la intermediación, ¿sí? Se viene desacelerando también lenta y gradualmente por factores totalmente exógenos a la banca. Y eso tiene que ver con el problema macroeconómico que vive el Ecuador. La liquidez total en la economía viene creciendo a menos del 10% anual. Y esto es a su vez consecuencia del problema del sector externo. La tendencia que existe en el Ecuador y en la economía en este momento es que los ingresos de dólares han tenido una tendencia a reducirse en forma absoluta. Y esto a su vez implica menos liquidez en la economía y por lo tanto una evolución de los depósitos menor que antes en cuanto a su crecimiento. Y si los banqueros en forma responsable y profesional, pensando en la estabilidad del sistema bancario, tienen que mantener un mínimo de liquidez para absorber choques actuales y futuros, hay que desacelerar la expansión del crédito. Los riesgos han crecido en el Ecuador y hay que analizar, y los bancos están analizando con mayor detenimiento los riesgos crediticios. No se pueden relajar las políticas de crédito porque eso sería una irresponsabilidad de cualquier banquero en el Ecuador o en cualquier parte del mundo. Pero precisamente en cuanto a solidez y eficiencia y rentabilidad, se puede apreciar que se mantienen, pues según reporta el boletín, la utilidad neta descontada de impuestos y beneficios de ley contabilizó un saldo de 185 millones frente a los 175 millones del 2014 y los 151 millones de 2013. Y la relación, según la ley, no menor al 9% entre el patrimonio técnico y la sumatoria de los activos y contingentes ponderados por riesgo al cierre de mayo del 2015 fue del 13.13
Es decir, que se mantiene un excedente de 4.13 puntos respecto al mínimo requerido por la ley. Ahora, esto representa 980 millones. Por tanto, se evidencia que la banca privada mantiene la solidez patrimonial a través de esta relación. Sin embargo, estos datos implican que se está actuando con prudencia, es decir, restringiendo el crédito como usted señalaba. Entonces lo que preocupa es si esta tendencia va a ser continuada o puede ser revertida y cómo. Esto depende de si la economía entra a una estabilización. Y aquí el gobierno es el actor importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que los mercados quieren eliminar la incertidumbre existente en el país. Hay incertidumbre, y no solamente para los banqueros o para los empresarios, para la clase media, para los hogares. Hay incertidumbre por una serie de factores que los crea lamentablemente el gobierno nacional. El gobierno ha tomado ciertas decisiones en la dirección correcta, por ejemplo, con respecto a la exoneración del 5% de pago del impuesto a la de divisas para los créditos que vengan aún de paraísos fiscales. Es positivo y en buena orientación lo que han decidido desde el punto de vista del dinero electrónico. Pero eso no es suficiente. Hay desequilibrios en la economía sumamente serios, sector externo y el sector fiscal. Entonces, los mercados lo que están esperando es que el gobierno actúe más rápidamente para llevar a la economía hacia una estabilización. Este año, lo que yo veo, ya estamos viviendo una recesión en términos técnicos. El Banco Central tendrá que informarnos este mes de septiembre qué ha pasado con el crecimiento de la economía el segundo trimestre de este año con respecto al primer trimestre. Ahora, pero la solución tradicional más simple y de cajón es subir las tasas de interés para captar más depósitos y aumentar los créditos. Pero eso alza los costos, impulsa la inflación, aumenta las utilidades de la banca, por supuesto, también el impuesto a la renta que cobra el gobierno, pero termina siendo un impuesto para los consumidores porque el sector productivo con créditos más caros traslada el costo a los consumidores. Entonces, en un sistema con un dólar revalorizado, un sistema dolarizado, un dólar revalorizado internacionalmente, ¿no es hora ya de pensar en otro tipo de soluciones a las tradicionales, dado que esta es una situación inédita? Vea, Alfredo, las tasas de interés responden a hechos concretos. No solamente están envueltos en los costos que tienen que absorber los bancos, pago a sus depositantes, gastos generales, sino hay un tema, riesgos. Y eso hay que saberlo entender. En el Ecuador, vuelvo a insistir, los riesgos se han incrementado y la tasa de interés no incorporan el riesgo, ¿sí? Este costo del dinero, mi amigo, tiene que tener presente los varios factores, entre ellos el riesgo. Y hoy el sistema no incorpora riesgos. Hemos sugerido, y no se trata de aumentar las tasas de interés por aumentarlas, se trata que esto responda a los diferentes riesgos en los diferentes tipos de crédito, microcrédito, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las rentabilidades que usted menciona son reales, pero no se olvide que el último trimestre los bancos toman decisiones para hacer más provisiones, más reservas, ¿sí? Yo no creo que la rentabilidad de los bancos en su conjunto llegue al 10%, será menos del 10%. Lo que hemos solicitado en esta materia concreta al SRI y al gobierno es que debe permitirse a los bancos hacer más reservas. ¿Por qué? Porque el futuro ecuatoriano está implicando que hay una serie de actividades económicas que se están deteriorando y ese deterioro probable, más intenso o menos intenso, se va a trasladar a los estados financieros de los bancos. Entonces los bancos tienen que estar más preparados para hacer más reservas y eso sale como gastos y por lo tanto baja sencillamente las utilidades. Y no es que los bancos quieren evadir impuestos, hay que prepararse más intensamente para choques externos a la banca que se pueden dar de aquí hasta fin de año. Entonces, es necesario que los bancos sigan haciendo más reservas y para eso se pide al SRI que no
cree ciertos problemas en el sentido de no permitir hacer más reservas, porque eso baja la base imponible para el pago de impuestos a la renta. Hoy por hoy se requieren más reservas. Permitan a los banqueros hacer más reservas para prepararse mejor al choque externo que se puede dar adicionalmente. Las rentabilidades van a bajar este año y eso es un costo que está absorbiendo la banca, como todos tenemos que absorber un costo frente al problema macroeconómico. Y para eso el gobierno necesitan tiene reservas. que contribuir. César Robalino, sí. Muchas gracias por su participación en Contacto Directo.